Estamos de regreso en esta exégesis y yo le hago una pregunta. Si yo le digo que ha sido rápido el tiempo después del sismo del pasado 19 de septiembre, ¿qué me contesta? Sin duda la respuesta para cada uno de nosotros será diferente. Por supuesto que la vida es cuestión de enfoques, cuestión de perspectiva y cuestiones de experiencia. Han pasado más de 9 meses de ese sismo del 19 de septiembre y México todavía no termina de recuperarse. Será difícil, pero más difícil si aquellos que piden una respuesta no tienen justamente el cumplimiento de las autoridades. Estamos hablando, como desde el principio, de los damnificados en esta gran Ciudad de México. Aquellos que le decía yo en un minuto, poco menos, vieron su patrimonio destruido, sí, por un fenómeno natural, pero sus esperanzas destruidas constantemente por una autoridad que promete y no cumple. Estas son las voces. De más de 2 meses de mesas de trabajo, todavía no haya un cumplimiento a los acuerdos y a los compromisos de los diferentes órganos de gobierno de la Ciudad de México y particularmente del jefe de gobierno. El gobierno declaró a algunos medios que se van a utilizar fondos de la reconstrucción a fondo perdido para poder acelerar los recursos. Depende del monto que se tiene, por supuesto, y también depende de cómo vamos acelerando, facilitando todos los procesos administrativos. No se supera la situación de vulnerabilidad de las personas que fueron afectadas por el sismo hasta que no recuperen su hogar, hasta que no tengan su casa. Esa es la primera lección. Podremos hacer muchas acciones, podremos tener muchas visitas, pero hasta que no veamos construidos sus inmuebles, la labor, la obligación y la función del gobierno de la ciudad no termina. Estamos proponiendo que se destine para un fondo de reconstrucción 302,000 millones de pesos. No migajas, no pichicaterías, no dádivas, un programa eficiente. Todo el mundo se pregunta, ¿cuántos son los recursos que tiene la ciudad para el proyecto de reconstrucción como ciudad? 6,800 millones de pesos. 6,800 millones de pesos. Viene previsto en el mismo decreto. Nuestra perspectiva no es esperar a que llegue otro gobierno. Nosotros necesitamos la solución ahora. Si algún otro partido le ha apostado a dilatar el tema para llegar, a nosotros no nos interesa alargar este proceso. ¿En qué momento se encuentran los damnificados de la Ciudad de México? Hay varios grupos, hay varias condiciones, hay varias situaciones, varias promesas. Y en esta mesa de trabajo, en esta exégesis, nos acompaña Mónica Romero y Vania Salgado. Ellas son damnificados unidos de Benito Juárez. Muchas gracias a las dos por estar aquí en representación de todos sus vecinos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, aquí las buscamos justamente por el tema de que hubo una primera mesa. A lo mejor muchas, ¿verdad? Pero una primera mesa en donde hubo acuerdos, hubo promesas y que finalmente con los días se fueron diluyendo y obviamente ustedes volvieron a exigir respuestas. Así es. Si nos platican un poco de eso y obviamente sabemos que en este momento están viviendo ya otra situación. Claro que sí, con todo gusto. Gracias porque hoy día estamos luchando, como siempre lo hemos dicho, contra el olvido. Hay mundial, hay elecciones y pocas son las oportunidades para que nos volteen a ver y vean nuestra problemática. Efectivamente, el jefe de gobierno no habíamos podido accesar nuevamente a él para tener reuniones, mesas de trabajo que habían quedado en promesas. Finalmente logramos verlo. En una reunión nos quedó de que podíamos sentarnos con él nuevamente a los 8 días. A los 8 días no llegó el jefe de gobierno. De ahí pasaron 15 días para que finalmente hubiera un acuerdo, una promesa del jefe de gobierno por voz del comisionado de que nuestros inmuebles iban a entrar al fideicomiso a fondo perdido, al fideicomiso público, tanto inmuebles de reconstrucción como de rehabilitación. Nos lo dijo el comisionado. A los 2 días nos los dijo el jefe de gobierno, de viva voz de ambos, y en el momento en el que se trata de plasmarlo en un acuerdo, quedó únicamente en una promesa.
más o menos transcurrieron 5 días, muchas horas de trabajo y nunca lo pudimos documentar. Se retractaron, simplemente no cumplieron. Aquí lo que hay que pensar es el contexto. Sabemos que en el presupuesto de egresos del 2018 se aprobaron 8.700 millones de pesos para la reconstrucción, 5.000 de ellos para el Fondo Único de Reconstrucción, cuya expectativa era apoyar la reconstrucción de viviendas. Sin embargo, las solicitudes que hicieron las dependencias y las delegaciones se fueron básicamente a infraestructura pública. Por supuesto, es una tarea importante para recuperar la ciudad, pero para la reconstrucción de viviendas no hubo una partida específica en el presupuesto de egresos. Entonces, de ahí el viacrucis por el que estos 9 meses hemos pasado, intentando pues luchar por parte de esos recursos públicos para que sí lleguen, pensando en el que somos personas con diversas vulnerabilidades. Más allá del haber perdido la casa, hay personas en nuestro grupo, en este momento estamos representando 50 inmuebles, un total más o menos de 4.000 personas que tienen todo tipo de condiciones de personas que siguen viviendo en albergues o condiciones en las colonias en las que Mónica y yo vivimos, en la colonia Narvarte, pensionados, madres solteras, adultos mayores, que también tienen una situación muy difícil. Así que la exigencia básica ha sido siempre esta: recursos públicos para la reconstrucción de las viviendas para las personas vulnerables, un acceso equitativo al apoyo público. Cabe mencionar, ahorita lo decía Vania, que el 60% de los damnificados son mujeres y la mayoría mayores de edad. Y nuestro nombre en un principio, dijiste, Marta, era Damnificados Unidos de Benito Juárez. Después lo ampliamos a Coyoacán y Cuauhtémoc. Hoy día tenemos 4.000 personas de 7 delegaciones. A 9 meses la gente sigue necesitando ayuda, sigue pidiendo que alguien lo apoye, porque hay personas que, como dice Vania, siguen en albergues, hay personas que siguen habitando inmuebles en riesgo de colapso. Entonces la situación es muy difícil para nosotros. Y lo decíamos al principio de esta exégesis, el tema del incumplimiento de promesas, etcétera, pero también, pues en un principio la sociedad que nos volcamos en ayudar, pero finalmente nos volvió a absorber pues la cotidianeidad, la rutina, las elecciones y los problemas que tiene cada quien. Entonces, finalmente, creo que es otra lucha fuerte que se tiene. Aquí hay que entenderlo. Los diferentes damnificados en sus diferentes zonas tienen diferentes contextos, lo decía yo, y también diferentes peticiones. Ustedes exactamente qué es lo que quieren. Digo, obviamente recuperar sus patrimonios, recuperar su vida, la normalidad de su vida. Pero hay algunos que dicen, yo no quiero crédito definitivamente, yo ya había pagado mi casa y no estoy dispuesta a volver a endeudar, porque si no, sí, ayúdame con un crédito, pero con facilidades, etcétera. ¿Qué es lo que ustedes están buscando y qué es lo que le exigen a las autoridades? Pues la mayoría de nuestros damnificados no es que no quieran un crédito, es que son adultos de tercera edad que no pueden con un crédito, que no hay de dónde. Entonces lo que nosotros pedimos es rehabilitación y reconstrucción con cargo a fideicomiso público o bien a fondo perdido. Esto sería un fin último, pero un fin inmediato, ¿qué es lo que pedimos? Dictámenes, altas en plataforma, reclasificaciones, condiciones dignas para las personas que están viviendo actualmente en albergues, apoyo para niños que se quedaron sin escuelas. Entonces serían esas las medidas y las sí, que mencionas dictámenes. Parecería increíble que a 9 meses y medio del sismo haya todavía dictámenes pendientes. Claro. Nuestro grupo también quiere apoyar el proceso de reconstrucción, que las cosas se hagan bien. Entonces, hay otra parte de peticiones que han sido muy explícitas a todas las autoridades para que haya transparencia en el uso de los recursos, mecanismos de fiscalización o de control y de vigilancia de esos recursos, porque no tenemos un mecanismo en el que los damnificados puedan ir y preguntar cómo se está usando el recurso que fue aprobado. Entonces, esa parte de la transparencia, del control, de la vigilancia, de la rendición de cuentas, ha sido también una de las peticiones importantes de este grupo, así como la revisión pues, de los diferentes lineamientos. Se presentó una ley en la que los damnificados no pudimos participar en su creación. Actualmente se están creando, bueno, ya salieron los lineamientos del acceso a los recursos, finalmente en la última de las prioridades, la partida para la reconstrucción de las viviendas. Y en estos lineamientos, pues también este grupo ha pedido participar para que sean lineamientos adecuados a las necesidades de los diferentes grupos, que tomen en cuenta sus diferentes vulnerabilidades. Entonces, pues en resumen, es obviamente la recuperación de los hogares, ya sea por reconstrucción o rehabilitación, y los principios de transparencia y de equidad. Tenemos conocimiento de que tuvieron una última reunión hace unos días con el jefe de gobierno, el comisionado. Con los dos.
Fue una reunión a lo mejor en las condiciones no idóneas, derivado del incumplimiento de los compromisos del jefe de gobierno. Nos vimos la necesidad, siendo que somos un grupo que cree en el diálogo y que hemos manejado 9 meses esa línea, nuestros vecinos, adultos mayores, una mujer embarazada, niños, salimos a las calles, lamentablemente, y nos da mucha pena, pero no hubo otra situación, salimos a lo que es el cruce de Insurgentes y Xola a las 5 de la tarde. Estuvimos ahí en tiendas de campaña, llegaron las autoridades alrededor de las 10 de la noche, llegó el comisionado, llegó el subsecretario de gobierno. ¿Qué salió de ahí? Porque tenemos un minuto. Finalmente un acuerdo para poder acceder a los fondos públicos del fideicomiso. Todo damnificado tiene derecho. ¿Ahora sí en documento? Sí. En documento Ahora sí. firmado. La experiencia fue suficiente para tenerlo. ¿Y eso cuándo comenzarán a fluir entonces esos recursos? ¿Está también el acuerdo? Eso es lo que está pendiente. Está firmado, pero tenemos que establecer el mecanismo de trabajo para poder acceder claramente a ellos. Hay un seguimiento, cada 10 días se va a hacer. Esperamos que esta semana... ¿Ya hay fecha entonces para esta siguiente reunión? No hay fecha. Esperamos que se concrete esta semana y a partir de ahí, cada 10 días nos vamos a reunir para revisar los acuerdos y que sí logremos acceder a los recursos del fideicomiso. Para integrar nuestros expedientes y entonces sí poder acceder al fideicomiso público. Muy bien, pues cuenten con Capital Media, cuenten con Exégesis para que en el olvido no se quede esta necesidad, porque finalmente nos tenemos que sumar y mientras más voces se escuchen, pues esto se escucha más. Claro, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas